Buenos días, mi nombre es Andrea Saavedra y soy tecnóloga de PET de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial le da a las máquinas la capacidad de razonar y aprender, esta representa una novedosa perspectiva que puede reducir los costos, el tiempo y los errores, así como potenciar el uso de los recursos humanos en las ramas médicas con mayores requerimientos. La inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos de procesamiento y algoritmos inteligentes. Esto permite que el software aprenda automáticamente de patrones, logrando precisiones que el ojo humano no puede lograr. En la actualidad es una herramienta nueva y poco conocida. Es por eso que quisiéramos saber, ¿qué es la inteligencia artificial? En realidad, ¿usted cree que en un futuro la inteligencia artificial puede reemplazarnos en el trabajo? La inteligencia artificial en medicina nuclear. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial en medicina nuclear? Y cómo médicos y tecnólogos podemos hacer parte de esta nueva tecnología. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Baretoni, soy vicepresidente de ventas de la empresa IMEX HS. Les cuento que tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en el sector de la tecnología en salud. Tengo una maestría en negocios en la Universidad de los Andes, soy ingeniero electrónico argentino, vivo en Colombia desde hace aproximadamente 9 años. Y bueno, he trabajado en el mundo de las tecnologías por los últimos 25 años. Y he tenido la suerte de que me inviten a participar de este evento, lo cual hago con muchísimo placer. Me han hecho una pregunta que tiene dos partes. Vamos a comenzar por la primera. La primera parte de la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Antes de responder o intentar responder esta pregunta, que no es nada fácil, me gustaría compartirles que desde mi óptica, la inteligencia artificial es tal vez uno de los conceptos más disruptivos en la medicina en los últimos años. Sin duda que así ha sido, basta visitar las temáticas de congresos que van desde la RCNA hasta congresos de informática médica para enterarse de que este es el tema de mayor preocupación o que más ocupa a los foros de discusión en torno a la medicina en general y a las imágenes médicas en particular, o a la radiología en particular. Entonces vamos a comenzar. Existen miles de definiciones posibles al concepto de inteligencia artificial. A mí me gustaría elegir una y plantear que la inteligencia artificial es la habilidad de un computador, un sistema o una máquina de copiar las capacidades de la mente humana, aprendiendo e incorporando conocimiento a partir de ejemplos y de experiencias, reconociendo objetos, entendiendo y respondiendo al lenguaje, un tema que es muy importante, tomando decisiones, resolviendo problemas y muchas otras cosas más. Entonces podríamos decir que este es el concepto amplio de la inteligencia artificial. Ahora, cuando queremos hablar de temas un poquito más técnicos o bajar en un nivel de complejidad mayor, podríamos decir que en particular para el área de las imágenes médicas existen o se habla de 3 técnicas que pueden ser consideradas como parte de este concepto general llamado inteligencia artificial. La primera es lo que se conoce como redes neuronales o neural networks. ¿Qué es esto? Esto es la creación de constelaciones de cómputo o de sistemas que buscan emular la manera en la que el cerebro incorpora información. ¿Sí? De ahí viene su nombre de neuronal. Para poner un ejemplo, esto es como crear un sistema que tiene la capacidad de reconocer un objeto, por ejemplo una manzana, a partir de procesar fotos etiquetadas con el título manzana o no manzana, y a partir de ahí crear la capacidad
de reconocer estos objetos. Por supuesto, apoyándonos en una capacidad de cómputo, una velocidad de procesamiento de información muy alta, podemos crear sistemas que sean capaces de reconocer objetos con un enorme nivel de detalle y con una muy alta velocidad. Siguiendo en profundidad, y otra tecnología que también utiliza el concepto de redes neuronales, pasamos a hablar de lo que se conoce como machine learning, o capacidad de aprendizaje de máquina. ¿Qué es esto? Esto es, a partir de utilizar redes neuronales, crear algoritmos o sistemas que sean capaces de identificar objetos por sí solos, sin la necesidad de que estos objetos sean etiquetados. Esto es como en el ejemplo de la manzana, que en lugar de estar etiquetados, a partir de recibir enorme cantidad de fotos de manzana, el propio algoritmo aprenda cómo reconocer dicho objeto. Y el siguiente nivel en este recorrido de técnicas de inteligencia artificial, podríamos decir que es lo que se conoce como Deep Learning. En este caso, lo que se busca hacer con el mismo concepto de aprendizaje de máquina que hablábamos recién, es dividir una problemática, un problema a resolver en capas, en estructuras, que vayan perfeccionando cada vez más esa capacidad de aprendizaje del algoritmo que decíamos anteriormente. Entonces, como ven, estas son tres técnicas: redes neuronales, machine learning, deep learning, que ustedes van a escuchar o encontrar como técnicas que subyacen a distintas aplicaciones de la inteligencia artificial. Y en ese sentido es que me gustaría pasar a la segunda, digamos que parte de la explicación de qué es la inteligencia artificial, y concentrarme ahora en las aplicaciones potenciales que tienen, ya no en el ámbito general, sino un poco más específico en el área de las imágenes médicas. Me gustaría empezar por una de las aplicaciones más comunes, tal vez la que lleva más tiempo, más años de evolución, que tiene que ver con la identificación de patrones. La inteligencia artificial nos brinda la posibilidad de convertir imágenes en números, y a partir de este proceso de caracterización de las imágenes, poder aplicar modelos matemáticos, modelos numéricos o de árboles de decisión que permiten trabajar con esas imágenes. Cuando hablamos de identificación de patrones, automáticamente se nos vienen a la mente su aplicación en áreas como la radiología, por supuesto, la patología. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Pero en términos generales, lo que nos permiten hacer estos algoritmos es comparar patrones de imágenes a nivel de un píxel, a nivel de un voxel, que básicamente es lo mismo pero en 3 dimensiones, y compararlos con patrones conocidos, con patrones que pueden indicarnos cuando hay una patología, cuando un patrón es normal o anormal, y a partir de este concepto se han desarrollado una infinidad de aplicaciones en la actualidad que están disponibles para apoyar el diagnóstico médico. Algunos ejemplos: herramientas que permiten procesar resonancias de cerebro y identificar patrones o tomar medidas, ¿sí?, para caracterizar determinadas patologías de tipo cognitivo, como puede ser demencia, Alzheimer, esclerosis, a partir de la comparación de volúmenes o de segmentaciones del cerebro, comparándolas con patrones normales y anormales, o inclusive comparándolas con el propio comportamiento del cerebro de una persona a lo largo del tiempo. Otros casos también muy difundidos son el uso de algoritmos para la caracterización de imágenes de mama, donde uno puede, a partir de su uso, identificar obviamente lesiones, ¿sí?, y también a partir de la caracterización de esas lesiones,
asignar BIRATS o determinar densidad mamaria y otro tipo de aplicaciones que permiten apoyar al diagnóstico médico en ese campo. También hay muchísimas aplicaciones desarrolladas para procesar imágenes de radiografías de tórax, para hacer análisis de tomografías de pulmón, por ejemplo. En este momento y con el tema de la pandemia aparecieron un montón de aplicaciones de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para poder caracterizar cuando una neumonía de pulmón ha sido causada por COVID o no, a partir del análisis de esos patrones de imágenes, y puedo seguir detallando una cantidad enorme de aplicaciones que se encuentran hoy disponibles en el mercado. No solamente en el ámbito de la radiología, también podemos encontrar, a partir del uso de la misma técnica, sistemas o algoritmos que permiten procesar imágenes de anatomía patológica y a partir de este proceso de identificación de patrones, apoyar el diagnóstico en una cantidad de ámbitos como son marcadores especiales, conteo de núcleos, caracterización de formas, y un montón de otras aplicaciones que obviamente requieren de un proceso de digitalización de la patología previa a su procesamiento con este tipo de algoritmos. Pasando a otra aplicación totalmente distinta, podemos nombrar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Ustedes seguramente han escuchado el concepto de Big Data aplicable a un montón de industrias, a un montón de sectores. Hoy en día el Big Data es una realidad también dentro del ámbito de la salud. Y ¿qué mano nos puede echar el uso de la inteligencia artificial en este sentido? Bueno, podemos utilizar algoritmos para extraer información relevante de grandes volúmenes de información. Si ustedes piensan en un paciente en la actualidad, puede contar con información en, obviamente, su o sus historias clínicas electrónicas, pero también información generada por dispositivos como puede ser un Apple Watch que está colectando información de bienestar o de signos vitales en forma continua, 24 horas por día. Toda esta información puede ser procesada de manera tal que podamos extraer de ahí la información que es relevante para un determinado acto médico. Por ejemplo, hay una aplicación muy interesante que ha generado la empresa IBM Watson, que permite generar una sinopsis del paciente, extrayendo información de múltiples fuentes que van desde la historia clínica electrónica hasta inclusive la información que nosotros mismos populamos en las redes sociales, y generar un resumen del estado del paciente en función del examen radiológico, por ejemplo, que se está analizando en ese momento, de manera tal que el radiólogo, a la hora de interpretar un estudio, de leer una tomografía, un estudio de PET o cualquier otro tipo de estudio, puede contar con información de contexto de ese paciente que le ayude a tomar una mejor decisión o elaborar un diagnóstico más preciso. Otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial tiene que ver con la optimización de los flujos de trabajo. No es ninguna novedad que el sistema de salud como tal está siendo sometido cada vez a una mayor presión por lograr eficiencia. Y estos algoritmos pueden darnos una mano en este sentido y, por ejemplo, ayudar a priorizar tareas en una lista de trabajo de un tecnólogo o de un radiólogo, ayudarnos a priorizar aquellos pacientes que requieren una atención más inmediata respecto de los que no, o inclusive asignar trabajo a las personas más adecuadas para realizar una determinada tarea dentro de un proceso de atención del paciente. Esto es algo relativamente nuevo que ha empezado a cobrar mucha más relevancia de vuelta a partir de la presión del propio sistema de salud por incrementar la eficiencia.
Por último, me gustaría mencionar una cuarta aplicación de la inteligencia artificial que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, la capacidad de un algoritmo de entender lo que una persona está diciendo, sea en forma oral o en forma escrita, y a partir de ahí tomar decisiones o extraer información que sea relevante. Por ahora un prototipo muy interesante que busca eliminar el uso del teclado durante un encuentro médico, por ejemplo, en el cual paciente y médico conversan entre sí digamos, discuten sobre una determinada situación y un algoritmo es capaz de interpretar cuál o qué de toda esa información que intercambian paciente y médico es relevante para poblar la historia clínica electrónica. Entonces, esta es otra aplicación que puede tener un impacto muy grande en la manera en la que se relaciona paciente y médico. Como les decía al principio, inteligencia artificial es un concepto muy amplio. He tratado de darles acá algunas indicaciones, algunas ideas de cuál puede ser su aplicación más inmediata. Pasando a la segunda parte de la pregunta, en la cual me habían consultado sobre si la inteligencia artificial puede en un futuro dejarnos sin trabajo a profesionales de la salud. Yo claramente tengo mi posición tomada y es que no, definitivamente no. Ahora, me gusta mucho una frase, no recuerdo ahora quién fue que la planteó, que dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico o no va a reemplazar al profesional de la salud. Pero aquellos profesionales de la salud que utilicen inteligencia artificial como herramienta de soporte va a desplazar a aquellos que no lo hagan. Y creo que este es el mensaje más importante a tener presente. En la actualidad tenemos una presión muy grande en cada vez una mayor cantidad de estudios diagnósticos para dar soporte a la atención médica. Mayor cantidad de imágenes y mayor complejidad o sofisticación de los sistemas de apoyo diagnóstico, en este caso de las imágenes. Mayor cantidad de pacientes que hay que atender por una cuestión de envejecimiento, extensión de la expectativa de vida de los pacientes, hace que tengamos mayor presión sobre la cantidad de pacientes que atender con el mismo sistema de salud. Y por supuesto una presión sobre minimizar los costos. Cuando nosotros ponemos todo esto en el contexto de la realidad de los sistemas de salud, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, vemos que se exige del profesional de salud un incremento notable en su eficiencia o en la eficiencia para realizar su trabajo. Y desde esta óptica es donde yo considero que la inteligencia artificial nos puede dar una mano muy grande y apoyar y permitir alcanzar esos niveles de eficiencia que el propio sistema nos exige. Por lo tanto, no deberíamos ver a la inteligencia artificial como una amenaza, sino como una oportunidad para hacer mejor nuestro trabajo, desde cualquiera de los ámbitos en los que cada uno se desempeñe, desde el área de diagnóstico, del área médica, desde el área de apoyo, tecnólogos, empleados administrativos, enfermeras, en fin, una cantidad de áreas que se pueden ver positivamente impactadas por el uso, por supuesto que correcto, ético y consciente de la inteligencia artificial. Espero que estos minutitos les hayan servido para tener una idea un poco más clara de lo que se viene y de lo que está pasando en el mundo en torno a esto, y les deseo lo mejor en todo este proceso de aprendizaje. Un abrazo. Buenos días a todos, buenas tardes ya para mí. Un gusto poder compartir hoy este rato y estas preguntas con ustedes. Muchas gracias por la invitación para compartir este espacio. Agradezco tus preguntas. Y bueno, en realidad las tres preguntas están entrelazadas y hacen parte de la misma respuesta, muy, muy difícil, digamos, poder separarlas.
por lo cual voy a tratar de abarcar la temática en una sola respuesta. Entonces, la inteligencia artificial, como ustedes saben, influye hoy en día en todos los ámbitos de nuestra vida y no escapa a lo que es la medicina nuclear. Entonces, ¿en qué podemos decir que nos impacta? Bueno, en que cada vez tenemos o utilizamos programas de software más inteligentes que tienden a hacer las cosas más automáticamente, basados en algoritmos que no dependen de nosotros. Por ejemplo, a modo de ejemplo, muchos software de procesamiento se basan en reconocimiento de estructuras anatómicas. Entonces lo que de pronto antes implicaba que nosotros marcáramos una estructura, marcáramos, dibujáramos una región, hoy en día el software, el algoritmo la reconoce por sí mismo y, y va a hacer ese procesamiento, ese dibujo de esa área de interés, esa delimitación, esa cuantificación en forma automática y por sí mismo, sin interacción del usuario. Obviamente, y acá viene a cómo nosotros hacemos parte de esa tecnología. ¿Cómo hacemos parte de esa tecnología? Bueno, verificando que, esa propuesta, digamos, que nos hace el sistema en forma automática esté correcta o que nosotros consideremos correcta, estemos conforme con los que nos propone, aceptando, digamos, o rechazando esa área de interés que nos propone, esa cuantificación, esa identificación de un órgano de forma automática. Entonces, ¿qué nos viene a hacer o cómo influye? Influye ahorrándonos tiempo de usuario, marcando muchos automatismos. Hay muchas cosas que antes necesitaba hacer manualmente y que ahora las hace el sistema por mí, que antes tenía que dar 10 clics para lograr que un procedimiento estuviera completo y ahora con uno solo lo voy a poder hacer. A modo de ejemplo, en PET, por ejemplo, el equipo me puede segmentar, el software me puede segmentar automáticamente todas las zonas con áreas de captación aumentada y decirme qué captaciones cree que son patológicas y qué captaciones cree que son normales. Y en base a eso, o sea, el software me va a proponer, pintándome de distintos colores lo que quiere, lo que él interpreta, y yo le voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que me está reportando. Entonces, en definitiva, ¿eso qué nos va a hacer? Nos va a hacer que ahorremos muchísimo tiempo de procesamiento, tiempos de interpretación por parte del médico, porque también estos algoritmos de inteligencia artificial nos van a proponer reportes de estudios en medicina nuclear. Todavía lo vemos menos, si bien ya hay algunos reportes inteligentes que hace el equipo. En radiología se ve mucho más y actualmente vemos software que reportan solos algunos estudios, como pueden ser las tomografías de tórax. En medicina nuclear, como que esos, si bien tenemos como pre-reportes o pre-interpretaciones, de pronto no hay en forma, ya digamos que se estén utilizando de manera rutinaria. Pero eso también lo que va a hacer, además de que nos ahorren tiempo, como decíamos, nos va a hacer más reproducibles esas digamos, o la selección de esas áreas de interés o la cuantificación de ese paciente, porque deja de tener la subjetividad del usuario. Ustedes saben que cuando nosotros como usuarios venimos a dibujar un área, a dibujar un órgano, a realizar una cuantificación, siempre está la subjetividad del usuario
la mayor o menor habilidad para dibujar un área de interés, mientras que cuando lo hace el sistema se basa en determinados algoritmos, en determinadas estructuras que reconoce, entonces automáticamente va a ser siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y eso cuando vamos a hacer el seguimiento de un paciente va a ser mucho más reproducible. Y eso obviamente va a tener ventajas para el paciente, vamos a estar evaluando su enfermedad sin digamos, el factor usuario agregado a eso. Entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología? Nos sirve para todo eso. ¿Cómo influye en nuestra vida? Bueno, nos influye eso, facilitándonos y automatizándonos todos los procesos y permitiendo que cada vez interactuemos menos y las cosas se hagan en forma mucho más automática. ¿Y cómo nosotros hacemos parte de esa tecnología? Bueno, simplemente evaluando los resultados, o sea, además de usándolas para que nos faciliten la vida y para que podamos hacer las cosas en forma más rápida, más automática y más reproducible, pero también siempre, obviamente, va a estar el ojo del tecnólogo, el ojo del médico, supervisando lo que ese software, ese algoritmo, hace en forma automática y diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que me propone. Pero lo que sí es verdad es que cada vez nos vamos a encontrar más de estas opciones, más automatismos, más inteligencia artificial en los sistemas, así como nos estamos encontrando en todas las demás cosas en la vida diaria. La medicina nuclear, digamos, eh, no escapa a la realidad de lo que es nuestra vida diaria en cuanto a lo que es el avance tecnológico que estamos viendo en todos los equipos, los aparatos que nos rodean. Espero que eso haya respondido a la pregunta y sea lo que te estabas refiriendo con tu pregunta. Muchas gracias.